Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 30 de octubre de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Senado de la República recibió 8 cartas de ministros con su declinación y renuncia. Un sistema de elección de juzgadores no cabe en una república democrática como México, aseguró el ministro Alcántara Carrancá. Renuncia de ministros no está condicionada a la aprobación del Senado, aseguran personas juzgadoras. Y el Senado de la República dio a conocer que recibió las cartas de 8 de los 11 ministros que han declinado participar en el próximo proceso electoral para integrar al nuevo Tribunal Electoral. Hasta el momento se han hecho públicas 4 de las 8 cartas. La siguiente es la carta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El 2 de enero de 2023, día que rendí protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, asumí con el más alto compromiso, con honor y convicción, la responsabilidad de representar al Poder Judicial de la Federación, del cual orgullosamente he formado parte los últimos 36 años de mi vida. Tuve el honor de ser nombrada jueza de distrito y magistrada de circuito a través de concursos de oposición y ratificada en mi cargo hasta ser nombrada por el Senado de la República ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre de 2015. En términos del artículo segundo transitorio, segundo párrafo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, manifiesto ante ustedes que declino mi candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, de conformidad con el texto constitucional vigente, en términos del artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, del decreto antes referido, por este medio, presento mi renuncia anticipada con efectos al 31 de agosto de 2025, al cargo que he venido desempeñando como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todos los efectos constitucionales y legales que correspondan. Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2023, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. Hasta aquí la carta de la ministra presidenta. La siguiente es la carta de la ministra Ríos Farjat. El régimen transitorio de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 nos requiere renunciar con efectos al año entrante y clarificar si participaremos en la elección judicial o si declinamos. Respondo cumplidamente a tal requerimiento, sin que implique una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido. Cuando rendí protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juré desempeñar leal y patrióticamente el cargo y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Hacer guardar la Constitución, a lo que me he entregado devotamente, implica preservar su esencia republicana de sano equilibrio y separación de poderes autónomos entre sí, dando causa a las transformaciones sociales en un marco de respeto a los derechos humanos y a las distintas formas de pensamiento, sin por ello dejar de expresar el pensamiento propio. Protesté mi cargo dentro de un sistema judicial que preveía determinadas garantías de estabilidad e inamovilidad inspiradas en procurar a la sociedad una justicia imparcial e independiente como parte de sus derechos humanos. Así, el artículo 96 constitucional establecía que quienes integramos la Corte tendríamos una encomienda por 15 años que solo podríamos ser removidos por juicio político y que al terminar el periodo se tendría derecho a un haber por retiro. Sin embargo, en septiembre de este año se publicó una reforma que impacta en el núcleo del sistema judicial y además en las condiciones del cargo conferido. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o por no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarios de un haber por retiro,
salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025. Artículo 7º transitorio de la reforma de septiembre de 2024. La reforma impone una disyuntiva que considero impropia: que se presente una renuncia, pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos, o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho. Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decirlo menos, extraña. Entonces, dado que todas las formas seguiré desempeñando fielmente mi encargo hasta esa fecha, presento mi renuncia efectiva al 31 de agosto de 2025 y en los términos del citado artículo 7º transitorio, como una forma de rechazo a estas condiciones. Sin embargo, para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar bajo tales condiciones y, llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este Tribunal Constitucional. Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la tesorería de la Federación si es que antes o después no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Después de todo, siempre son las generaciones siguientes las que resienten el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica. Finalmente, en línea con los principios expresados, declino ser incorporada en los listados de quienes participarán en la elección extraordinaria de 2025, aunque seguiré poniendo mis conocimientos, energía, lealtad y convicciones al servicio de la nación durante mi encargo y más allá de este, como siempre. Hasta aquí la carta de la ministra Ríos Farjat. La siguiente es la carta del ministro Pardo Rebolledo. El 10 de febrero de 2011 fui designado por el Senado de la República como ministro del máximo tribunal de nuestro país por un plazo de 15 años que vence el 9 de febrero de 2026. No obstante, el 15 de septiembre del año en curso fue publicada una reforma constitucional que interrumpe el término por el que fui nombrado y lo concluye el 31 de agosto de 2025. El régimen transitorio de esa reforma a la ley fundamental determina que se deberá elegir entre participar en un proceso electoral para mantener el cargo que actualmente desempeño o presentar la renuncia al mismo con efectos al 31 de agosto del año próximo. Ante tal disyuntiva, hago de su conocimiento que declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, después de 40 años de carrera judicial, con un expediente limpio y con el orgullo y la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte y condicionado por las circunstancias antes referidas, presento con esta fecha, para todos los efectos constitucionales y legales procedentes, mi renuncia al cargo que desempeño, en términos del artículo 7º transitorio segundo párrafo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sostengo la relevancia que tiene la carrera judicial en la impartición de justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia, sino de congruencia personal. Hasta aquí la carta y, por último, la misiva del ministro Lainez Potisek. Conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del año en curso, hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, a celebrarse el 10 de junio de 2025, para el cargo de ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, tal como lo exige el párrafo segundo del artículo 7º transitorio de la reforma citada, presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que es muy difícil pensar en un mundo en donde el Poder Judicial no sea parte esencial de cualquier gobierno que se considere democrático. Al participar en un foro en la Facultad de Derecho de la UNAM, habló del proyecto con el que propone resolver diversas acciones en la que se pide invalidar la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, proyecto que propone invalidar parcialmente dicha reforma, con excepción de lo relativo a la elección de ministros. ¿Puede acaso nuestra república representativa, nuestra república democrática, nuestra república laica y nuestra república federal aceptar la reforma judicial? La respuesta que propongo es que no. No toda reforma judicial es viable. Considero que en un sistema de postulación de candidatos, incierto, que cambia las condiciones de permanencia, que genera votaciones que no son auténticas y que acaba por remover a todas las juezas y jueces, a todos los magistrados y magistradas de nuestro orden federal, obligando a los estados de la República, estados soberanos en su orden interno, a replicar lo mismo, no cabe en una república como la nuestra. En este espacio anunció que después de 6 años de desempeñar el cargo de ministro, declina a participar en el proceso extraordinario de 2025 para integrar al nuevo Tribunal Constitucional. Lo que no podría haber imaginado nunca cuando recibí esta invitación hace un par de meses era estar en las circunstancias en las que me encuentro yo y muchísimos juzgadores de nuestro país. En esto no habíamos pensado ni reflexionado hace un año y nunca lo hubiera pensado hace 6 años, que fue cuando me incorporé al Poder Judicial Federal. A un día de declinar una candidatura para las elecciones extraordinarias del 2025, en las que otras personas accederán al cargo para el cual yo fui nombrado hasta el 2033, hoy me enfrento más que nunca a nuevas preguntas, pero también a nuevos ejemplos de mutabilidad constitucional. Ahora nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien siguió de cerca la conferencia matutina de jueces y magistrados de este miércoles. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación aseguraron que México perderá excelentes personas impartidoras de justicia y lamentaron que haya un uso tramposo del contexto del periodo para presentar las declinaciones. Esto ante el fin del plazo para que ministras y ministros, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito presenten las declinaciones a sus cargos con base en los transitorios de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos parte de lo que dijeron. Me parece que es un poco tramposa esta disyuntiva en la que se están manejando las cosas actualmente respecto de que están actuando los ministros por su haber de retiro. No, los que pusieron la condición para ese haber de retiro fue la propia reforma, fue la fuerza política mayoritaria. México ha perdido excelentes juzgadores de carrera judicial. Hasta el corte, este número de juzgadores que dieron la vida y su vida personal y profesional para desempeñar el encargo con la valentía, la honestidad y la transparencia que nos correspondió cuando protestamos jurar, guardar y protestar y proteger la Constitución. Esta renuncia no está sujeta a aprobación del Senado. La renuncia con base en este artículo aclaratorio que les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar. No establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia. En la conferencia matutina de impartidores de justicia federal, también respondieron a acusaciones de la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal en una columna en un periódico de circulación nacional sobre un supuesto acoso judicial. Cabe recordar
que en tan solo 2 meses, con el pretexto de la legitimación popular en las urnas, el gobierno reinante ha modificado la Constitución para cesar a todos los titulares actuales del Poder Judicial, ahora o después. Otorgó facultades exclusivas de la seguridad pública civil a una institución militar y en pocos días desaparecerá medios de control de constitucionalidad de las actuaciones de autoridades legislativas. Es el reporte que les tenemos. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y en más información, este miércoles las magistradas Lilia Mónica López Benítez, Taisia Cruz Parcero y Julia García González acudieron al Senado de la República a entregar sus cartas en las que manifiestan declinar a participar en el proceso electoral de personas juzgadoras. La consejera de la Judicatura Federal, la directora de la Defensoría Pública Federal y la magistrada de circuito, García González, mostraban cartas en las que se leía: serví con honestidad y declino con dignidad, y venimos con todo menos con miedo. Por su parte, el magistrado de circuito, Alberto Roldán Olvera, notificó al presidente de la mesa directiva del Senado que declina participar en el proceso electoral de 2027, establecido en el artículo 2º transitorio de la reforma al Poder Judicial. Indicó que en congruencia con sus ideales y por estar en contra de la reforma judicial, declina a participar en el proceso de selección de personas juzgadoras. Cabe destacar que este jueves 31 de octubre, un grupo de personas juzgadoras anunciarán en el Senado de la República su decisión de no participar en el proceso de elección de jueces y magistrados mediante voto popular en 2025. La Administración de Justicia no se ha detenido, pues desde la suspensión parcial de actividades del Poder Judicial de la Federación, se han atendido más de 30,000 casos urgentes, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez. Indicó que al día de hoy un alto porcentaje de órganos jurisdiccionales brindan servicio con normalidad y que en algunas entidades continúa el diálogo con la base trabajadora en protesta a fin de que en los próximos días se retomen todas las actividades. Señaló que después de un golpe tan fuerte al Poder Judicial con la implementación de la reforma, es normal que la recuperación no sea inmediata. Por otra parte, consideró que no hay causa que justifique una sanción masiva ni a titulares ni a trabajadores en paro. Las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a los cuidados y el apoyo a las personas mayores y personas con discapacidad, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Para ello, indicó, se deben establecer marcos jurídicos y políticas que promuevan sus derechos humanos, lo que incluye diseñar sistemas de apoyo que les permitan elegir y tener control sobre ellos mismos, así como determinar un marco legal para los sistemas de cuidado que les garantice el acceso a la información, que fomente su interacción familiar y social, proteja su movilidad, libertad, integridad y privacidad. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Continuamos con más noticias. Las personas juzgadoras federales protegen el derecho humano a un medio ambiente sano, especialmente para que niñas, niños y adolescentes puedan convivir en espacios recreativos. Como parte de las guías para entender al Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una resolución de la jueza quinta de distrito en Cuernavaca, Morelos, Marta Eugenia Magaña López, quien concedió un amparo a un grupo de menores para salvar el parque en el que jugaban y que sería destruido con la construcción de una plaza comercial en Jiutepec. Concluyó que la obra causaría un daño irreparable e irreversible en perjuicio del medio ambiente y de la comunidad, por lo que ordenó preservar el parque, informar y consensar con residentes el uso del lugar. Y las denominadas categorías sospechosas son características de las personas que pueden ser causa de discriminación, de las cuales no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad, tales como su origen étnico, género, idioma y condición social, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Se encuentran establecidas tanto en el artículo 1 constitucional como en la Convención Americana de Derechos Humanos y son reconocidas como motivos prohibidos de discriminación. Estas características, indica, han estado históricamente sometidas a patrones de valoración cultural
que tienden a ser menospreciadas y son criterios sobre los que existen cargas que han impedido el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó al partido Morena con 325,710 pesos por no destinar al menos el 30% de sus spots para promover a sus candidatos a legisladores, lo que contraviene el artículo 171 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señaló que de los 53 promocionales de radio y televisión que difundió, 33 se destinaron únicamente a su candidatura presidencial, mientras que en 17 promovió de manera conjunta a sus candidaturas a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados, y solo 3 de manera exclusiva para candidatas y candidatos al Congreso. Lo anterior, porque dicho partido utilizó el 85.12% de sus prerrogativas para promocionar la elección presidencial y solo el 14.88% para difundir las candidaturas legislativas. A partir del próximo 1 de noviembre se crea el Juzgado Segundo de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales en Valle de Santiago, Guanajuato. Además, se fusionan los Juzgados Primero y Segundo Penal en el mismo partido judicial. El Poder Judicial de Baja California inauguró el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres en San Quintín, que ofrece servicio a las 24 horas para atender a mujeres que soliciten medidas de protección urgentes con perspectiva de género. Se inauguraron los nuevos juzgados del Distrito Judicial de Jicoténcatl en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde después de 38 años de haber funcionado como único juzgado mixto, ahora contará con 2 juzgados de lo civil y familiar para brindar un acceso expedito a la justicia. La jueza familiar Yesenia Elizabeth Villafaña Díaz del Poder Judicial del Estado de México emitió una sentencia con la que aseguró el acceso a sus derechos a una mujer al reconocerle el concubinato, con lo que refuerza su bienestar y tranquilidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la justicia federal está al alcance de la ciudadanía a través de los medios digitales, como la página web del Consejo de la Judicatura Federal y la biblioteca virtual, en la que se pueden consultar las resoluciones de juzgados y tribunales, así como conocer más sobre su funcionamiento. Así lo destacó el magistrado de circuito, Gaspar Paulín Carmona, quien señaló que las y los juzgadores federales tienen un interés en acercarse a la población a través de distintas actividades, independientes de su actividad jurisdiccional, como en la academia. Acudir justamente a impartir clases, los que estén interesados, donde podemos no solamente abrevar con los conocimientos o bien la experiencia que tenemos para inculcarles justamente a las jóvenes y a los jóvenes estudiantes de Derecho que próximamente van a ingresar a las filas del Poder Judicial de la Federación, sino también que ellos nos retroalimenten de cuáles son esos problemas sociales, económicos, políticos, que de una u otra manera quizás van a llegar a un proceso y que en el futuro lo vamos a resolver. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde.